No te... Empezó. Ok. ¿Listo? Ahí empezó a grabar. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno. El tema de hoy es miocardiopatías. Lo tenía que dar el doctor Miguel Ramos, pero está con un problemita de salud, así que esperemos que se recupere pronto. Es una clase bastante corta, así que tengo que subirle todavía lo de insuficiencia cardíaca y eh, el caso clínico que no les pude subir todavía. Como en realidad la definición de miocardiopatías, que es una enfermedad del músculo cardíaco, digamos, eso es lo que significa o la definición de las cardiomiopatías o miocardiopatías, que son enfermedades propias del músculo cardíaco. Y se manifiesta o puede manifestarse desde alteraciones microscópicas de la célula miocárdica del cardiocito hasta un fallo cardíaco fulminante con una presión tisular inadecuada, acumulación de líquidos y disfunción del ritmo cardíaco, o sea, van a una insuficiencia cardíaca severa. Hay múltiples clasificaciones de miocardiopatías anteriormente a las últimas de la Sociedad Europea y de la Sociedad Americana. Había tres grandes grupos: dilatadas, restrictivas, como las más comunes, y idiopática sería el tercer grupo que en principio se clasificaba, pero de hace un tiempo se están clasificando en cardiomiopatías primarias, de las cuales la hipertrófica es la representante de las genéticas, que es la más común de todas, pero pueden haber adquiridas a través de la miocarditis, el periparto, la inducida por taquicardia y la de Takotsubo, que son inducidas por estrés, donde no se encuentra otra causa, y las genéticas, de las cuales la hipertrófica es la más frecuente de todas las miocardiopatías, también de la displasia arritmogénica del ventrículo derecho, de los desórdenes de canales iónicos, y una que es la del ventrículo izquierdo compacto, que son además de las miopatías mitocondriales que producen genéticamente cardiomiopatías, pero estas son ya estudios desde el punto de vista genético, y también se las clasifica en mixtas, donde ahí sí está la dilatada y la restrictiva. Esas son clasificaciones un poco engorrosas, pero bueno, esa es la clasificación más utilizada actualmente. Dentro de los signos y síntomas, en general, las tres tienen la misma presentación clínica, tanto la hipertrófica, la dilatada y la restrictiva, que es la que vamos a ver ahora, donde todos tienen signos y síntomas de presentación de insuficiencia cardíaca, como habíamos visto anteriormente. El médico generalista, al no ser especialista en cardiología, debería conocer o reconocer estos signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, como puede ser de fracción de eyección reducida, si ustedes se acuerdan, un paciente que consulta por edemas periféricos, por fatiga, por cansancio, por ortopnea o la disnea de cúbito, disnea paroxística nocturna, episodios de síncope o presíncope, o sea, la pérdida de la conciencia breve o pérdida del tono postural. Bueno, esas son definiciones de síncope, o alguna causa como la isquemia
de isquemia cardíaca. Esos son síntomas que puede presentar alguna de estas tres grandes grupos de miocardiopatía, tanto la hipertrófica, la dilatada o la restrictiva, que comparten esa forma de presentación. ¿Qué tiene que hacer el médico de atención primaria? Reconocer esos signos y síntomas y comenzar un estudio básico, si no lo tiene al alcance un electrocardiograma, y solicitar eventualmente un ecocardiograma bidimensional o Doppler de acuerdo a la disponibilidad y la derivación, una vez sospechado esto, al cardiólogo. Vamos a ver después esta diapositiva que es de acuerdo al estadio de fallo cardíaco, qué medicaciones o qué causas, por ejemplo, nosotros podemos encontrar y qué tratamiento hacer en este tipo de patologías. Yendo a los tres grandes grupos, tenemos la miocardiopatía hipertrófica como la más frecuente de todas, donde uno de cada 500 casos se presentan de esta manera, donde hay una hipertrofia en el ecocardiograma del ventrículo izquierdo, sin dilatación de las cámaras cardíacas. Existe una mutación autosómica dominante en los genes que codifican esas proteínas del sarcómero. Esto hace que a la larga haya un engrosamiento de la pared del ventrículo izquierdo y eso lleva a una obstrucción del tracto de salida o a una disfunción de la válvula mitral, por ejemplo, que hace que el paciente en general comience a tener alguno de los síntomas. La triada diagnóstica de esta patología es el ANGOR, la disnea y a veces o en general síncope por ejemplo en casos de miocardiopatía hipertrófica. En general, la mayoría de estos pacientes son asintomáticos. En general se reconocen en screening familiar de algún paciente, por ejemplo, que haya tenido una muerte súbita y haya fallecido por esa causa, o la presentación de un soplo cardíaco tanto aórtico o mitral. El subaórtico, por ejemplo, que aumenta con la maniobra de Valsalva, es una causa típica o un signo típico que pueden tener estos pacientes, a veces asintomáticos. También pueden tener en el electrocardiograma hipertrofia del ventrículo izquierdo, ondas Q, y a veces refieren un dolor precordial atípico, en general luego del ejercicio, luego de las comidas o una gran deshidratación, o a veces la miocardiopatía hipertrófica se manifiesta como una muerte súbita y en la autopsia vemos que tiene miocardiopatía hipertrófica y en general tiene familiares con muerte súbita en algunos de los casos. El ecocardiograma muestra una hipertrofia del ventrículo con una resolución de volúmenes de las cámaras como dato positivo diagnóstico en estos pacientes. El tratamiento de estos pacientes, cuando uno lo hace el diagnóstico, es en general, y está sintomático, disminuir la disnea de esfuerzo, el dolor precordial que tienen estos pacientes y sobre todo la prevención de la muerte súbita. Los beta bloqueantes como carvedilol, atenolol, bisoprolol son las drogas que se utilizan para el tratamiento de estas patologías y cuando ese beta bloqueante no es suficiente como para mejorar estos síntomas y mejorar la insuficiencia cardíaca a la cual se llega, se pueden utilizar bloqueantes cálcicos como puede ser el verapamil. Todo este grupo de pacientes con hipertrofia, con miocardiopatía hipertrófica, deben ser evaluados para un riesgo de muerte súbita y eventualmente
colocarle un cardiodesfibrilador implantable o hacer cirugías o ablaciones con alcohol, por ejemplo, en alguno de los casos que pueda tener algún haz anómalo o algo que se encuentre en el estudio electrofisiológico de estos pacientes. Pero todos deben ser evaluados para muerte súbita. Por ejemplo, si ya han tenido un episodio de muerte súbita, ¿se acuerdan ustedes de ese jugador ahora en la Eurocopa que quedó muerto prácticamente, que estaba muerto en el partido de fútbol, un jugador de Dinamarca, o que en el electrocardiograma tiene una taquicardia ventricular sostenida? Esos son los que pueden tener nuevamente beneficios en el tratamiento de esta patología. Y este sería el algoritmo de pacientes que puedan tener con hipertrofia, miocardiopatía hipertrófica, posibilidades de colocarse o no un cardiodesfibrilador implantable. Si no tiene antecedentes de taquicardia ventricular o una muerte súbita anterior, si no lo tiene y tiene una historia familiar de primer grado, por ejemplo el padre o la madre, o por lo menos un aumento de la pared ventricular de más del 30, o tiene un episodio sincopal reciente sin explicación, esos pacientes van a un cardiodesfibrilador implantable, igual que aquellos que han tenido taquicardia ventricular o tienen taquicardia sostenida o una muerte súbita, obviamente, previamente, como le pasó a este jugador que recibió, que tiene un cardiodesfibrilador implantable ahora. Y está en riesgo su continuidad como jugador de fútbol, por ejemplo. Sí, ahí ustedes ven, si no tiene taquicardia, si no tiene historia familiar o si no tiene síncope o engrosamiento, no tiene una taquicardia ventricular sostenida o además no tiene una respuesta anormal a la tensión arterial, en el caso de estos pacientes hay evidencia siempre y siguiendo todo el algoritmo de que la gran mayoría debe recibir, de acuerdo al juicio clínico que tenga cada uno, un cardiodesfibrilador implantable, porque tiene mucho más riesgo de presentarse, además de la modificación de factores de riesgo como ser el sobrepeso, la hipertensión arterial, la dislipidemia, tienen riesgo de presentar muerte súbita. Entonces la mayoría debería ir a la implantación de un cardiodesfibrilador en todos los casos. Otras causas no. Esta es una diapositiva que muestra quizás otras causas que no son familiares de miocardiopatía. Y acá hay varias, como esta es la hipertrófica que hablábamos recién. A veces los atletas entrenados tienen miocardiopatía hipertrófica y ahora vamos a ver cómo podemos hacer para distinguir cuáles van a tener riesgo de muerte súbita o no. Ustedes saben que todos los deportistas, tanto de alta competencia como que son los viejos como yo que vamos a jugar al fútbol los sábados a la tarde, tenemos riesgos de muerte súbita y necesitamos un control tanto de los factores de riesgo como a veces de un electrocardiograma, una ergometría que estudia la respuesta al ejercicio del corazón, y a veces en los atletas de alto rendimiento se puede encontrar hipertrofia, cardiomiopatía hipertrófica. Esta sería la dilatada, la del ventrículo derecho, la restrictiva y otras que no tienen clasificación. Pero vamos a seguir con otra miocardiopatía que es la segunda en frecuencia y es la mayor causa de trasplante cardíaco en los países desarrollados, como es la miocardiopatía dilatada, que tiene una prevalencia de 1 en 2.500 casos aproximadamente y tiene en general como
manifestación más frecuente, también un agrandamiento ventricular con disfunción sistólica en el ventrículo, en el ecocardiograma, pero tiene una pared de un grosor normal del ventrículo izquierdo, a diferencia de lo que es la miocardiopatía hipertrófica. Se presenta generalmente entre los 40 y los 60 años, a veces como eventos tromboembólicos, como puede ser un accidente cerebrovascular o arritmias cardíacas o un edema agudo de pulmón, y en general en el electrocardiograma puede ser desde normal hasta onda T aisladas, cambios en las ondas T, ondas Q presentes o algún tipo de bloqueo de rama o arritmias o taquiarritmias. La presentación clínica también con algún grado de insuficiencia cardíaca, igual que el resto de las miocardiopatías que se presentan clínicamente. Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o de los receptores son las drogas que uno utiliza en estos casos, y el inhibidor del receptor angiotensina nefrilicina, que era el sacubitril, en general en estos casos de miocardiopatía dilatada con una clase funcional 2 a 3 y fracción de eyección disminuida, estaría indicado el uso de esta droga del sacubitril y valsartán, que mejoran la sobrevida y sobre todo la clínica de estos pacientes y la insuficiencia cardíaca, obviamente, que presentan este grupo de pacientes. También pueden usarse beta bloqueantes si estas drogas no cumplen el objetivo que tienen principalmente de mejorar los síntomas y signos. Hay muchas causas de miocardiopatía dilatada, sobre todo el alcohol como tóxicos, también la cocaína, anfetaminas y otras enfermedades como los virus, las bacterias, riquecias, parásitos, enfermedades de depósito como la hemocromatosis y la amiloidosis, la cardiomiopatía del periparto, esos pacientes embarazadas que en el último trimestre, sobre todo en el último mes o hasta 4 meses después del parto, se presentan de forma aguda con una insuficiencia cardíaca, con edemas, con hipertensión, y a veces se lo confunde con una eclampsia y preeclampsia, pero se presentan esa miocardiopatía periparto, que es bastante frecuente en algunos casos, sobre todo con signos de insuficiencia cardíaca, y hay que hacer diagnóstico diferencial con la eclampsia y la preeclampsia en estos casos de miocardiopatía periparto que dan, y uno le hace los estudios y tiene una miocardiopatía dilatada. Dentro de las drogas, las estatinas, la cloroquina y algunas drogas que se usan para el cáncer pueden dar miocardiopatía dilatada, así como la uremia y los déficits nutricionales y algunas enfermedades autoinmunes como el lupus, esclerodermia, etc. O sea, son en general causas secundarias sistémicas que producen dentro de las manifestaciones clínicas miocardiopatía dilatada. Estas son algunas de las causas. Fíjense, esta es una foto para ver cómo se dilata. La pared del ventrículo está normal, pero hay una dilatación de las cavidades del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. También la isquemia puede dar a la larga o un infarto de miocardio, una miocardiopatía dilatada. Todas se presentan, tanto la hipertrófica como la dilatada y la restrictiva, con signos de insuficiencia cardíaca derecha. La restrictiva, que es el tercer grupo, a veces se pueden las manifestaciones clínicas confundir entre una y otra, pero la miocardiopatía restrictiva, que es la menos frecuente de todas, está caracterizada por un llenado ventricular alterado con una función sistólica normal
y un engrosamiento del miocardio. En general, la restrictiva se presenta como signos y síntomas de sobrecarga derecha del ventrículo derecho. O sea, hay ascitis, hay edemas periféricos y un reflujo hepatoyugular positivo. O se puede presentar muchas veces como edema agudo de pulmón. Las causas más comunes de esta miocardiopatía restrictiva son la esclerodermia, que es una enfermedad autoinmune, al igual que la sarcoidosis, donde hay fibrosis del tejido conectivo, por irradiación, y la amiloidosis, que son depósitos a nivel del músculo cardíaco y a nivel del resto del organismo. Nosotros ahora hace poco tuvimos un paciente con amiloidosis que tenía una miocardiopatía restrictiva. Él era un paciente de 60 años que había empezado con edemas de miembros inferiores, con ascitis, hizo una nasarca y tenía signos de insuficiencia cardíaca derecha con una arritmia cardíaca además, y comenzó después con insuficiencia renal y hizo un edema agudo de pulmón. Se llegó a dializar además el paciente, y en la biopsia de grasa se vio que tenía amiloidosis, y en el ecocardiograma y en la resonancia cardíaca, que es otro estudio que se puede hacer, tenía presente o presentaba una miocardiopatía restrictiva con un llenado ventricular alterado, una función sistólica normal y un engrosamiento del músculo cardíaco. Falleció el paciente porque la gran mayoría de estos pacientes tienen una alta morbimortalidad, a pesar de se hace el tratamiento de su insuficiencia cardíaca, pero debemos tratar la causa que produce la miocardiopatía restrictiva como para mejorar la signosintomatología. El tratamiento de la amiloidosis en general no tiene un tratamiento específico, así que tratamos todos los síntomas cardíacos, renales y pulmonares, pero no fue suficiente y lamentablemente el paciente falleció. Como otra consecuencia que tienen estas miocardiopatías, que son raras y que por lo menos el médico clínico y sobre todo el médico de atención primaria, si no es cardiólogo, va a tener que reconocer, es algunas causas estas son las causas por ahí de muerte súbita. La más común es la miocardiopatía hipertrófica y las anormalidades coronarias, pero también puede haber otro tipo de causas de muerte súbita, y nosotros debemos, insisto con esto, estudiar a estos pacientes. Dentro de cuando uno encuentra, por ejemplo, alteraciones, sobre todo en el electrocardiograma, un paciente que consulta por dolor precordial, por disnea, por fatiga, y uno no sabe si es un paciente que además tiene hipertrofia ventricular y es un paciente sano sin ningún antecedente previo, hay que hacer el diagnóstico de esa zona gris de hipertrofia del ventrículo izquierdo entre la hipertrofia del ventrículo izquierdo en atletas de alta competencia o de mediana competencia y la miocardiopatía hipertrófica. Y acá tienen ustedes las diferencias. La mayoría de los que tienen miocardiopatía hipertrófica tienen antecedentes familiares, tienen anormalidades en el llenado ventricular, son más comunes del sexo femenino, tienen más alteraciones y agrandamiento ventricular, y en general el diámetro del ventrículo izquierdo en diástole es menor de 4,5. Estos son medidas electrocardiográficas, pero la mayoría de los pacientes atletas con hipertrofia del ventrículo izquierdo tienen una hipertrofia del ventrículo izquierdo, pero eso disminuye con el desacondicionamiento, o sea, cuando dejan de hacer ejercicio. No quiere decir que todos los atletas tengan que dejar su actividad, pero una de las consecuencias en los atletas de alta competencia con hipertrofia del ventrículo es la posibilidad de tener muerte súbita. Como para ir terminando, y como no tenemos por ahí una clase de otra causa
de miocardiopatía, que puede incluir hipertrófica, dilatada, inclusive también restrictiva, y que está hoy por hoy con nosotros, es la miocardiopatía o la miocarditis, perdón, por el virus del COVID-19. Acá ven ustedes cómo ingresa, estas son la fisiopatología, donde se afecta principalmente la célula miocárdica y se, eh, se desata la tormenta de citoquinas. No es una causa frecuente, o no es una manifestación, perdón, la miocarditis hoy por hoy en nuestra zona, de lo que nosotros hemos visto en pacientes con infección por COVID-19, pero tenemos más o menos desde un 1 a un 5% de pacientes que tienen cambios en el electrocardiograma, que además tienen un dolor precordial atípico y se presentan con taquicardias o con alguna arritmia. En general son pacientes jóvenes que presentan síntomas de disnea, independientemente de la disnea que puedan tener a nivel respiratorio, ¿no? O sea, hay que hacer ese diagnóstico diferencial, pero en general es hasta un 10% de los pacientes tienen miocarditis, muchas veces pasa desapercibida, y esta sería un poco la fisiopatología. A través del ingreso a la célula por los receptores de angiotensina, como ustedes saben, y la tormenta de citoquinas que va a llevar a esta presencia de inclusive de fallo cardíaco en estos casos. Hay dos grandes grupos, si uno ve, de miocarditis, sobre todo los que producen arritmia, que es la manifestación más peligrosa que puede tener este virus también a nivel cardíaco. En general lo más frecuente obviamente son las neumonías, que ustedes van a ver después en una clase cuando demos neumonía de COVID-19. Pero en general la injuria del cardiocito a través de los receptores de los angiotensina producen inflamación pericárdica o pueden producir isquemia microvascular y generar taquiarritmias supraventriculares, bradiarritmias o taquiarritmias ventriculares como causa o como presentación de este tipo de patologías en los pacientes con COVID-19. Eso sería a nivel agudo, y a nivel crónico, cómo van a producir o cuáles son los mecanismos que producen sobre todo la tormenta de citoquinas, que va a predisponer en algunos pacientes, inclusive se ha visto que tienen una predisposición genética para tener arritmias, sobre todo ventriculares, y taquiarritmias ventriculares y supraventriculares. Y inclusive pueden presentar en el electrocardiograma signos de isquemia cardíaca con supra o infradesnivel, isquemia epicárdica, subepicárdica, etc. Todo eso es algo que obviamente está en estudio y puede dar arritmia. Otra es la inflamación del pericardio. Van a dar a veces signos de taponamiento cardíaco como manifestación de infección cardíaca o miocarditis por COVID-19. Y este es un algoritmo, perdonen que está en inglés, pero no hay ninguna publicación todavía así como una guía de miocarditis en los pacientes con COVID, pero si uno sospecha miocarditis en pacientes que tienen dolor de pecho o taquicardia sinusal o arritmias nuevas o disnea de esfuerzo, o a veces ya presentan shock cardiogénico o fallo cardíaco derecho, como les decía, ascitis, edema y reflujo. Si uno sospecha
y es positivo para COVID-19, hay que hacer estudios diarios de electrocardiograma, enzima cardíaca, marcadores inflamatorios, y muchas veces se hace un ecocardiograma transtorácico para hacer el diagnóstico diferencial en estos pacientes. ¿Con qué? En general, con síndromes coronarios agudos. También el paciente puede, además de tener una infección por COVID, tiene factores de riesgo como obesidad, hipertensión, diabetes y presentar síndrome coronario agudo. También por la tormenta de citoquina, miocardiopatía relacionada a la sepsis y una miocardiopatía que se llama Takotsubo, que es muy rara, que es inducida por estrés, que son pacientes que presentan dolores precordiales, insuficiencia cardíaca de manera brusca, sin antecedentes previos. Se veía sobre todo pacientes pomenopáusicas en las mujeres cuando terminaban eso, y no tenían ninguna otra causa, pero tenían una miocardiopatía con signos de insuficiencia cardíaca sin causa eh, eh, a determinar. Y también podemos hacer otro tipo de estudios como más invasivos, como tomografía cardíaca o resonancia cardíaca, o en algunos casos también en medición de enzimas cardíacas, pro-BNP, todo eso para descartar o para confirmar la sospecha que el paciente tenga una miocarditis por el COVID-19. Y en general, el manejo es en el control de las arritmias y a veces evitar el uso de los AINES, porque esos causan retención de sodio y daño miocárdico, y pueden incluso exacerbar, si ya está presente, un fallo renal y empeorar el COVID-19. Son manejos bastante complejos. Acá ustedes ven el resto del manejo de la falla cardíaca y del shock cardiogénico, las bradiarritmias, las taquiarritmias, donde a veces se pueden usar drogas o cardiodefibriladores, y es una patología más poco frecuente, pero de muy difícil manejo. Y voy a volver al anterior de fallo cardíaco para que se acuerden un poquito, que sería la parte final de esta clase de cómo el médico, sobre todo el médico de atención primaria, junto con el médico cardiólogo, deben manejar estos pacientes que se presentan como distintos estadios de fallo cardíaco, desde lo leve, que sería a el más grave. Y todos tienen como manifestación o como principal objetivo el control de los síntomas, prevenir la hospitalización y la mortalidad de este grupo de pacientes. Hay que tener un tratamiento de los factores de riesgo y las enfermedades de base, como se ve acá: hipertensión, diabetes, obesidad, síndrome metabólico. Si el paciente está usando drogas que producen cardiotoxicidad, tratar de evitarlo. Si el paciente tiene historia de miocardiopatía hipertrófica, como vimos, hacer el estudio familiar y el estudio de la posibilidad de implantar o no un cardiodefibrilador, tratar la hipertensión, la dislipidemia, y comenzar con IECAS o inhibidores de los receptores en pacientes que tienen enfermedad vascular asociada también. Y estatinas cuando están indicadas, sobre todo para la dislipidemia, para tratar la dislipidemia. Esta sería más o menos un resumen de qué drogas se pueden utilizar y cómo ir haciendo el tratamiento en cada caso particular, donde todavía no tienen daño estructural, por ejemplo, que es el estadio DA. Cuando tienen falla cardíaca estructural,
pero sin signos y síntomas, aquellos, por ejemplo, que han tenido infarto de miocardio o eh, con enfermedad valvular asintomática. Fíjense que todas tienen IECAS y inhibidores de los receptores, inclusive algunos beta bloqueantes, revascularización en los pacientes que han tenido isquemia y en algunos pacientes el cardiodefibrilador implantado. Cuando esto sigue avanzando y tienen cambios estructurales con síntomas anteriores o actuales, por ejemplo, en estos casos también el mismo uso, pero agregándole diuréticos para la retención de líquidos y antagonista de la aldosterona. En algunos casos el valsartán, el sacubitril valsartán, como yo les dije. Y en el último, cuando sigue a pesar de eso refractario o hay falla de bomba en reposo y que requiere intervención especializada, en estos pacientes hay que internarlos para, por ejemplo, controlar los síntomas, como habíamos visto en la clase previamente de insuficiencia cardíaca. En síntesis, son enfermedades, la miocardiopatía hipertrófica y raras, pero existen. La dilatada son secundarias y la pueden ver, por ejemplo, en los pacientes alcohólicos, y todas finalmente tienen, al igual que la restrictiva, que además de tratar el fallo cardíaco hay que tratar la enfermedad de base, todas se presentan con distintos estadios de fallo cardíaco. Y esas son las más frecuentes, inclusive hoy la miocarditis por COVID-19. Bueno, ahora dejo de compartir y los escucho, chicos. Hay muchas preguntas, seguramente, o no, pero es una clase relativamente corta la de hoy, así que los escucho si tienen alguna pregunta que pueda responder, obviamente. Doctor, en síntesis, ¿qué tipo de miocardiopatía era la más frecuente? Porque en la diapositiva de miocardiopatía hipertrófica, creo que era, decía que Sí, había 1 cada 500 casos y de la sí. dilatada 1 cada 2500 al revés. Y después en el libro decía otra cosa, entonces no quedó claro eso. El libro decía, no entiendo qué me decís. El Espera, porque no favor te... no se relacionaba con el libro. En síntesis, ¿cuál es la miocardiopatía más frecuente? La hipertrófica. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo quería preguntar, en nuestro medio las causas más frecuentes son la alcohólica, de la dilatada, la alcohólica y el Chagas. Sí, sí. Pero el Chagas produce miocardiopatía dilatada. La chagásica da miocardiopatía dilatada igual que la alcohólica. Son hasta ahora las más comunes, sí. Hay hipertróficas también, pero familiares así no se suele determinar o detectar tan asiduamente. Estoy hablando desde el punto de vista del médico de atención primaria. Doctor, yo tenía Sí, una consulta. La hipertrofia del ventrículo izquierdo producida por la hipertensión se incluiría en las miocardiopatías hipertróficas. esa es una buena pregunta. Normalmente como miocardiopatías se las excluyen a este tipo de patologías. Están como excluidas de, eh, de las miocardiopatías. ¿Mm? Pero produce una hipertrofia, pero no forma parte de las cardiomiopatías, tanto hipertrófica, dilatada como restrictiva. Pero igual hay que cuidar la presión arterial en los pacientes
Exactamente, sí, sí. Eso es en cuanto a clasificación, no es de otra forma, digamos. Eso es en cuanto a el tema de la clasificación de las miocardiopatías. Antes sí estaba, y van a encontrar clasificaciones como este, miocardiopatías restrictiva, dilatada, hipertrófica. Esa era la clasificación anterior. Ahora se las clasifica como, como cardiopatías tanto primarias como secundarias, que era lo que les decía. Las congénitas, las isquémicas, las valvulares, todo ese tipo de patologías que tienen una causa conocida, ahora se excluyen de lo que son las miocardiopatías, una causa cardiovascular conocida. Esa sería la respuesta a tu pregunta. Pero va a encontrar en algunas clasificaciones un poco más previas que también se la denominada miocardiopatía. Bueno, Doc, gracias. ¿Alguna Hola, otra pregunta? buen día. Sí, le consulto. ¿Los cardiodesfibriladores implantables son realmente accesibles para los pacientes? O sea, por ejemplo, una persona de bajos recursos que no puede, por ejemplo, no tiene obra social, no puede acceder. Mira, eso, las veces que nosotros en el hospital hemos necesitado eso, en general el ministerio, te estoy hablando de Corrientes, hay que hacer todo un tramiterío, un papelerío, pero la mayoría lo reconoce y las obras sociales en general tienen que reconocer este tipo de, de prestación, digamos. Cuesta conseguir, pero a la larga pasa eso. No te puedo decir al 100%, pero tampoco es una solicitud muy frecuente que tenemos nosotros en clínica, y los cardiólogos en general a veces sí, pero son muy específicos en los casos. Pero sí, nunca hemos tenido problema con ese tipo ni un marcapaso común ni un cardiodefibrilador implantable. De hecho, en el hospital escuela, en cardiología, se hace colocación de marcapasos transitorios, por ejemplo, y el 90% no tiene obra social. Gracias, doctor. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta más? Parece que no, Doc. ¿Listo, Diego? Bien. Cortamos nomás si no hay más preguntas.